Amigos, amigas del comercio, bienvenidos sean ustedes a este espacio Voz SC, donde hablamos de la cotidianidad y de los temas más importantes del país. Bienvenidos, ya te enteraste que estamos en el comercio y que volvimos. Este es el Team Michimercio. Muchísimas gracias. Tenemos la presencia en esta ocasión a Roberto Izurieta. Le damos muchísimas gracias por haber venido acá, secretario de Comunicación del Gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por vernos y muchas gracias para todos los que les están leyendo. Apenas recibí, como te decía, ha sido un día agotador, pero apenas recibí la invitación de estar aquí en el comercio con ustedes. Me dio mucha alegría porque entiendo el esfuerzo periodístico que han hecho, su compromiso. Y son de esas causas que uno las recibe con mucha alegría. Un gusto estar aquí, Jorge. Qué bueno, qué bueno. Acabamos de pasar uno de los momentos cívicos más importantes en el último tiempo, la consulta popular. Y yo quería leer un titular que publicó hoy El País, decía así: Noboa logra victoria contundente en la pregunta donde se habla sobre la violencia y trataba acerca de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Es una victoria contundente? Yo pienso que sí, por muchísimas razones. Creo que hay muchas razones para celebrar. Y las pongo en el orden que creo que es importante para el público. Primero, porque fue una jornada cívica, porque es una jornada ciudadana. Aquellos que participaron en el proceso, levantándose a las 4 de la mañana, estando hasta el conteo, son cosas para celebrar. Es un momento de la democracia. 1, 2, eso pasa en cada elección, sí, pero en este caso pasaron cosas sumamente importantes para la democracia que resaltar. Históricamente, en principio se piensa que las consultas, 1, son irrelevantes, 2, tienen solamente un propósito político, 3, se vota en plancha. Que el votar en plancha es una muestra también de la irrelevancia de todas las preguntas. Es más, y no he tenido el tiempo de hacer el estudio, que sería interesante, la diferencia en general entre una pregunta y otra en porcentaje de voto en casi todas las consultas es mínima. De algunas par que he estudiado son 5 y 10 puntos. En este caso llegamos a tener, si mal no recuerdo, más de 30 puntos. ¿Qué nos dice esto? Que los ciudadanos votaron leyendo las preguntas y tenían una opinión sobre las preguntas. Y además, no es que te pasa en otras consultas, las últimas 2 se pierden. El tren, una locomotora y que pasen los vagones que alcancen. Aquí hay un proceso cívico de educación, de información, de conversación, y toman decisiones sumamente claras. Entonces, eso a mí me parece que es algo que poca gente resalta. A mí me parece extraordinario. Me parece que habla muy bien del Ecuador. Y, por supuesto, lo de fondo. En el caso, yo he sido probablemente el vocero principal o uno de los voceros principales de este proceso, y están en todas mis entrevistas. Y por momentos yo tenía un poco de preocupación de simplificar las cosas, porque uno no quiere simplificar las cosas, y la pregunta es cuánto. Sí, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Okay. Y yo decía, el corazón de esta consulta son los temas de la seguridad. Y después, el Ecuador, que ha pasado por tanto, yo creo que es bueno reflexionar y tener ánimos en ciertas cosas. Hemos pasado y estamos pasando un momento muy difícil en la seguridad, pero se han tomado decisiones muy, muy complicadas y en el fondo históricas. Cuando el día de la votación vimos al comandante general de la policía votando junto al comandante general del ejército como una sola fuerza, eso es histórico. Segundo, a diferencia de cuando quieren hacer comparaciones inútiles, el Ecuador lo que está buscando es cómo enfrentar la violencia dentro de un marco democrático. Se hizo el decreto, se lo mandó al Congreso, ahora se consulta. Lo que queremos hacer como país y como gobierno es darle un marco democrático, un marco legal a una lucha que los ecuatorianos y las ecuatorianas están muy claras que hay que enfrentarle con firmeza. Roberto, pero acabas de decir que es un proceso cívico.
Sí. pero también fue un proceso político, Claro. en donde las fuerzas políticas también dieron a conocer su propuesta. Su propuesta fue decir no, y sobre todo en dos preguntas clave, que era el tema del trabajo por horas y también el arbitraje internacional. Y en esas preguntas en las que tanto lo que antes se llamaba MPD, Fuerza Popular, y también está Pachacuti, el mismo correísmo que estuvo aliado con ustedes en la asamblea hasta hace poco, hicieron campaña por esas dos preguntas, y en esas dos preguntas no gana el gobierno. ¿Qué pasó ahí? Primero, tú dices y coincido, la politización del proceso, y lo hemos venido diciendo desde el inicio, no contribuye al proceso. Y aquí quizás hablo más como estratega o analista político y pido perdón por anticipado. Si yo estoy manejando una campaña y la tengo que manejar diciendo sí pero no, no pero sí, hay un problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estás politizando el proceso. Si yo habría estado del otro lado, me habría concentrado en el sí en las que quiero y en el no quizás en la que no quiero. O me quedo callado en el no. O sea, tienes que tomar una decisión porque es confuso. Como resultado de esa politización, aquellos que fueron los que más, como bien tú dices, abogaron y propusieron esas dos preguntas, su mensaje quedó diluido frente a un mensaje del gobierno que era muy claro. Sí. Y además diciendo sí. Y lo que es fundamental es la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro mensaje, perdón, ahora estoy hablando como analista de campaña, sí. Pero nuestro mensaje fue mucho más claro. Y por eso es que parte de eso, la respuesta fue muy positiva. Pero dos, que es importante. Claro, nosotros, como gobierno, yo voy a decir lo que corresponde. Hemos ganado. Pero en realidad, la verdad es que ha ganado el pueblo ecuatoriano. Porque lo que sí pasó es que nosotros como gobiernos sintonizamos con la gente, había una conexión y nosotros teníamos claro esa conexión, que comienza en todo este proceso en el trágico hecho de Canal 10. Y la conexión era decir, aquí tenemos un problema muy grave y necesitamos soluciones radicales. Y en ese sentido, ¿qué podría decirse desde la oposición? ¿Ellos han ganado o han perdido? ¿Ustedes han ganado o han perdido? Así como durante el proceso, por más que soy secretario de Comunicación, hice todo un esfuerzo por no politizarlo, tampoco quiero politizarlo ahora. Quiero celebrar, eso sí. Celebrar un éxito, celebrar una decisión clara y firme, clarísima, con resultados históricos del pueblo ecuatoriano sobre un tema expresado en 9 de las 11 preguntas que era fundamental. Y el pueblo ecuatoriano fue muy claro. Eso hay que celebrarlo. Y eso nos asume a nosotros en un compromiso que lo vimos en esa foto histórica del comandante general de la policía con el comandante general de las Fuerzas Armadas. Y nuestro compromiso es continuar con esa política, reforzarla, sobre todo que ahora hay un aval claro del pueblo ecuatoriano. El politólogo César Ulloa estuvo aquí en estos estudios hace poquito y él decía que esto no es ni una derrota ni un triunfo. En ese sentido, yo sí quiero preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se habló cuando la prensa estaba esperando en el Palacio de Carondelet, en un momento que era clave y que daba a notar ciertas dudas en este discurso? Es una pregunta difícil de responder y voy a ser lo más honesto que yo pueda para responderla. Sin lugar a dudas, coincido con lo que habría tenido de positivo una participación más activa de parte del gobierno esa noche. Pero al mismo tiempo, aquellos que estamos en la política, tienen que entendernos a nosotros que teníamos una responsabilidad. Y es lo que yo dije esa noche. Si el pueblo ecuatoriano ha hablado, lo mínimo que puedes hacer es no interrumpirle. Es como estamos en una conversación, comienzas a hablar cuando no has hablado y te interrumpen inmediatamente. No, habló el pueblo ecuatoriano y no le íbamos a interrumpir. Y de nuestra parte era absolutamente apropiado y consecuente que tengamos la paciencia porque ha hablado el pueblo ecuatoriano. Esperemos que hable. No nos adelantemos. Las informaciones que teníamos nosotros, que eran
exoficiales por Exit Poll, y que eran las mismas informaciones del público, nos habrían dado razones políticas para celebrar. Pero habría sido una falta de respeto, habría sido un adelantarse a los hechos. La voz del pueblo es sagrada. Y si tenemos que esperar 24 horas para hablar en una cosa sagrada, y perdón que utilice una palabra religiosa, en un hecho de soberanía y de Estado, sí, políticamente, créeme, a mí como vocero, como persona que le gusta el análisis de la política y también me gusta el micrófono, la tentación no faltaba, pero había que actuar con prudencia, responsabilidad, pero sobre todo respeto. Bueno, ahora se viene ya la parte de implementación de las cosas que se ha dicho, con las que se expresó el pueblo ecuatoriano. Y de una cosa importante, finalmente el presidente de la República no va a tener que pedir permiso, digámoslo así, a la Corte Constitucional para poner a los militares en las calles y trabajar en conjunto con la Policía Nacional. ¿Cuál es el plan que tiene de aquí en adelante el gobierno para implementar eso? Incluso estamos en un momento de estado de excepción decretado hace pocos días. ¿Cómo va a manejarse esto efectivamente ya en las calles? El resultado del pueblo ecuatoriano, la voz del pueblo ecuatoriano es muy claro y muy firme. Y lo primero que esto produce es darle a las Fuerzas Armadas, a la policía, el respaldo que ellos necesitaban saberlo del pueblo ecuatoriano, porque están arriesgando su vida. Estamos en una situación de emergente, en una situación urgente, en una situación donde el marco legal existente no permite responder sobre ese reto. Entonces ellos han dado un paso adelante, están en las cárceles en este momento, pero ahora sienten ese respaldo y saben que hay un mandato soberano del pueblo que le dice a la Asamblea, a nosotros, al gobierno, que somos los proponentes, vamos, dale, ese es el camino. Entonces, sí, la lucha contra la delincuencia tiene que ser con claridad y firmeza, pero no con abuso. Y eso es exactamente lo que tratamos de hacer. Claridad, firmeza, sí, fuerza también, pero sin abuso. Démosle el marco legal. Y creo, y quizás en eso soy muy optimista, creo que el Ecuador, más allá de lo político, que también se lo siente internacionalmente, el Ecuador va a terminar y debe dar una señal a la comunidad internacional de cómo debemos afrontar este reto en el marco democrático. Y hacemos un llamado también a la comunidad internacional nuevamente para recordar que los problemas que estamos pasando tienen causas internacionales y regionales y esperamos de cada uno de sus países el apoyo al Ecuador en la lucha contra la impunidad y en la lucha contra estas organizaciones criminales que tienen características internacionales. Entonces, esa es nuestra voz. Y en este momento esa voz, y lo puedo decir con voz alta, porque el pueblo ecuatoriano lo ha dicho con esa misma claridad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el tema de Jorge Glass? Porque el gobierno mexicano sigue anunciando acciones para que se reconozca el estatus de Jorge Glass incluso hasta como un perseguido político. ¿Qué va a hacer el Estado ecuatoriano en ese sentido? Con la misma claridad. Pongamos un ejemplo. Cuando el gobierno de Italia rompió el sello de la valija diplomática y encontró drogas ahí, ¿violó o no el mismo principio de inmunidad? ¿Sí o no? Lo violó. Lo que quiero decir es que estamos en una lucha que es muy compleja y tenemos una obligación frente al Estado y frente al sistema de justicia. Y a la comunidad internacional, a veces, cuando existe también simplificación de algunos analistas, quizás internacionales o en otros países, claro, estamos confundiendo cosas porque sí es cierto que cuando hay una dictadura, el perseguido político tiene un juicio, entonces ahí viene el principio del asilo que el país que lo recibe dice, no, ese juicio, esa acusación que se le hace, es política y se le otorga el asilo. Pero por eso la estipulación es muy clara. Cuando existen condenas en firmes, punto 1. Punto 2, recordémoslos y nos cansaremos de recordar.
nosotros no tenemos ni siquiera mayoría en la Asamblea. Tenemos, ¿cuánto? El 20-25% de la fuerza política del país. Aún con la consulta. La consulta nos da un aval para acciones específicas, pero seguimos con un 20-30% en la Asamblea. Segundo, nosotros no hemos nombrado a la fiscal de la Nación. Más bien ha existido políticamente toda una disputa en la Asamblea si la respaldábamos o no la respaldábamos. Creo que ha quedado claro, por las mismas palabras de ella y de las acciones del gobierno, que la respaldamos. ¿No es puesta por nosotros? Del gobierno no. Entonces tenemos un sistema de justicia independiente que nos obliga a nosotros colaborar con el sistema de justicia como hemos colaborado con todos los operativos del sistema de justicia. Metástasis, Purga, cada uno de estos operativos requiere la participación valiente, comprometida de la policía, porque a veces nos olvidamos o no prestamos atención. Pero no es que el gobierno sabe que dentro de una semana va a haber una operación que se llama Metástasis y hay que hacer no sé cuántos allanamientos, se necesitan helicópteros. No es que te avisen una semana antes y te dicen, oye, y esta es la casa donde vamos a ir, quizás era antes y pasaba. No, la fiscalía y el sistema le avisan a la ministra de gobierno probablemente media hora antes y le advierte, vamos a tener algo. Me explico, es una operación complejísima. Entonces tenemos una obligación de responder, así como hemos respondido en todas. Si es que hay un pedido del sistema de justicia independiente, que esa persona tiene condenas y tiene que responder a la justicia, tenemos una obligación. Tercer argumento. Hace menos de 2 años, si mal no recuerdo, al Ecuador se nos burlaron en la cara cuando no dimos un salvoconducto y lo sacaron. ¿Y dónde está la comunidad internacional en ese momento denunciando que esto fue incorrecto? Y la responsabilidad nuestra como país, ¿qué habríamos sentido nosotros los ecuatorianos si en menos de 2 años después otra vez no vuelven a hacer lo mismo? Hay una expresión muy quiteña que dice nos vieron la cara y dejémoslo así, pero somos quiteños y sabemos lo que significa. Ahí hay también una responsabilidad. Y por último, sí existían evidencias, señales que todo esto estaba politizado y que se iban a dar acciones. Y la Cancillería ha dado señales de qué pedidos específicos indicaban eso. Y por último, cuando se dio la operación, la famosa frase, después de que el funcionario estaba todo el tiempo respondiendo visualmente y en argumentos a toda la prensa, hasta que hubo una pregunta que le hizo una periodista de una cadena internacional. ¿Y qué estaban haciendo ustedes en el momento que se dio la operación? Estábamos por salir. ¿Quiénes son estábamos si la embajadora no estaba en la residencia? ¿Se iba a ir con la empleada? Estábamos. ¿Quiénes son el plural? Lo que quiero decir es, mira, la justicia tarda pero llega y la verdad se sabe. Y la verdad nos libera. Y la verdad nos va a dar fuerzas para toda esta lucha y estos argumentos en los cuales estamos convencidos que cumplimos con nuestro deber. Bueno, y para finalizar esta entrevista, Roberto, quiero preguntar, ¿qué pasa con el tema de la comunicación sobre los cortes eléctricos? Que es una cosa que está pidiendo la ciudadanía en general. ¿Cómo se puede mejorar ese proceso? Porque es un momento muy complicado y la gente necesita respuestas urgentes. Efectivamente, el ministro el día de ayer dio una rueda de prensa que explica eso y también puso un video hace 2 días. Yo no soy técnico y es mucho más complejo de lo que parece. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Parece, y yo entiendo y lo vivo yo, acabo de contar cosas que nos pasan a todos. Sí, creo que se está haciendo un esfuerzo mayor. La cotidianidad está comprometida, sí, ese es el problema. Sí, no, absolutamente, sin lugar a dudas. Y básicamente de lo que yo entendí es que, y no soy experto y lo voy a explicar pésimo, pero efectivamente cada lugar tiene su propia centro de transmisión que también toma decisiones de acuerdo a la energía que tiene en ese momento. Dicho esto, el marco, por lo menos, primero estamos en una situación realmente horrorosa, muy, muy difícil, que es el resultado de todas las cosas que hemos hablado. Y sí, coincido plenamente y yo estoy muy, muy
satisfecho que por lo menos en este momento hemos tomado control de ese ministerio y está a cargo de ese ministerio una persona que tiene la personalidad, la capacidad, la confianza del presidente para resolver problemas históricos que hay en ese sector, que son los que nos ha llevado en gran parte a esta situación tan mala. Roberto, antes de que se vaya, se capturó a Colón Pico y podría ser que en algún momento él ya pueda estar, después de que se ha votado la consulta popular, entre la lista de los que podrían ser extraditados. ¿Sí se va a dar esto si es que pide alguna jurisdicción internacional? No tengo conocimiento al respecto, pero sí podría decir en términos generales, en primer lugar, que eso es una respuesta que se dará inmediatamente. Y yo mi impresión, mi opinión, mi respuesta sería sí, es parte de lo que sin lugar a dudas, es parte del propósito de lo que hemos planteado y pienso, sin ser experto y conocer el caso, pienso que debería ser así. Perfecto. Esta ha sido la presencia de Roberto Insurrieta, el secretario de Comunicación del Gobierno. Le agradecemos mucho estar aquí en los estudios de El Comercio. Aquí, cuando estamos en el Team Michimercio, ya te enteraste que volvimos. ¿Sabes qué puedes decirnos aquí en los comentarios? ¿Te gustó esta entrevista? ¿No te gustó? ¿Qué quisieras preguntarle? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Roberto. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Y ustedes, queridos amigos del comercio, tengan un resto de jornada espectacular.